Bueno, en esta ocasión, vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Es un filósofo matemático de 532 a 496 a.C. Es muy importante para el inicio de la trigonometría y en nuestros días todavía se habla de el teorema que descubrió este señor, Pitágoras. Bueno, Pitágoras se dedicó a estudiar el triángulo rectángulo. Le pareció el triángulo perfecto, el triángulo que le dio la oportunidad de analizar y aplicar ciertos pronósticos. Bueno, aquí tenemos el triángulo rectángulo, el cual se denomina así porque tiene un ángulo de 90 grados. Solo puede tener un ángulo de 90 grados. Recordemos que la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados. Por lo tanto, si tiene uno 90, los otros son ángulos acutángulos. Pero sí tienen que sumar 180 por norma. Para el análisis del triángulo, tendríamos que ver y darle nombres a cada una de sus partes. Vamos a colocarle A este punto, B este y C. Los lados que forman el ángulo recto tienen un nombre específico. Este es uno que le vamos a llamar cateto. Aquí se encuentra otro que por supuesto también se va a llamar cateto. Los dos ángulos, los dos lados que forman el ángulo recto se llaman catetos, cada uno de ellos. Y el ángulo que se encuentra de frente al ángulo recto en contraposición y no tiene nada que ver con su formación se conoce con nombre de hipotenusa. Ahora, una vez el señor Pitágoras analizó esta situación, también descubrió que este cateto, el cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras se resume de la siguiente forma: hipotenusa al cuadrado, o sea, esta al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y así determinamos el teorema de Pitágoras. Se pueden ver en muchos libros que se hace aquí un cuadro con la medida que tiene este lado, este cateto, y otro cuadro con la medida que tiene este lado. El área, la suma de estos dos cuadros es el área de la hipotenusa. Por lo tanto, es una norma. Vamos a hacer un ejercicio pequeñito respecto al cómo solucionar problemas donde se encuentren dos elementos, un cateto o la hipotenusa, o los dos catetos. Tenemos tres elementos acá, tres medidas, 1, 2 y 3. ¿Para qué se usa realmente el teorema de Pitágoras? Para hallar una de las tres distancias, cualquiera de las tres si se tienen las otras dos. Entonces vamos a analizar dos ejercicios que nos permitan ver cómo se hace. Tengo un triángulo rectángulo, esa es la norma, tiene que ser triángulo rectángulo, tiene que tener el ángulo recto de 90 grados. Y por este lado tenemos 3, por este lado tenemos una medida de 4 unidades, por lo tanto no conocemos esta. Esta se llama hipotenusa. ¿Por qué hipotenusa? Porque está al frente del ángulo recto. Aquí lo vemos. Bueno, entonces descubrimos que nuestra incógnita es precisamente la hipotenusa. Por lo tanto le colocamos x al cuadrado, porque es la que no conocemos, este signo de interrogación. Y desarrollamos el teorema. C al cuadrado sería un cateto, este cateto a la 2, más el siguiente cateto al cuadrado también. Y resolvemos. No hay que despejar, sino tan solo resolver los valores. Entonces x al cuadrado sería igual a 9 más 16.
¿Cómo resolvemos el siguiente paso? Despejamos la x de su cuadrado. ¿Cómo se despeja el cuadrado al otro lado del igual? Con un radical. Siempre cuando hay aquí un exponente cuadrado se despeja la x con un radical. ¿Qué vamos a colocar dentro de ese radical? La suma entre 9 y 16, el cual es 25. Por lo tanto, x es igual a raíz de 25, 5. Es ideal que usted haga el triángulo rectángulo y tome las medidas para verificar si realmente aquí hay 5 unidades. Ahora continuamos con otro ejercicio que nos permita ver que suceden también cuando se conoce la hipotenusa pero no un cateto. De la siguiente forma: aquí tenemos un cateto, hace parte del ángulo recto que mide 6. Tenemos la hipotenusa con un valor de 10, pero nos dice el problema que no conoce el valor del otro cateto. Por lo tanto, colocamos el teorema de Pitágoras, como ya lo habíamos dicho, pero analizamos que aquí la incógnita no es la hipotenusa, la incógnita es un cateto, de tal forma que la hipotenusa ya sabemos el valor, será igual el primer cateto 6 al cuadrado más la incógnita, la que no sabemos, y es aquí donde usted tiene que despejar la x. Despejar la x es muy sencillo, muy práctico, si usted tiene el cuidado de mantener el igual siempre donde se debe, de la siguiente forma: 10 a la 2 es 100, 6 a la 2 es 36, 6 por 6 36, 10 por 10 100, más x al cuadrado. Ya se despejarán los cuadrados y nos falta despejar este cuadrado. ¿Cómo despejamos? ¿Cómo dejamos solita la x? Tan solo colocando el 36 que está sumando, lo trasladamos a restar, más 100. Eso sería igual, ya nos llevamos el 36, por lo tanto queda x cuadrado a este lado. De tal forma que hacemos radical, sabemos que este cuadrado, para despejar la x al otro lado se aplica radical. ¿De cuánto? De 64. 100 menos 36 da 64, eso sería igual a x. Y hallamos el radical. El radical de 64 es 8, cuadrado con índice 2 es 8. Y de esa forma hallamos el valor de x. Ideal que usted haga el triángulo con su rectángulo de 6, de 10, y aquí va a verificar que tiene 8 unidades. ¿Para qué se usa el teorema? Para hallar distancias donde se puede garantizar que se encuentre un triángulo rectángulo. Muchas gracias, espero que les haya parecido y les haya gustado. Espero recibir comentarios. Gracias.